Hola mi gente bella, nos vinimos a la recién reinaugurada Plaza Miranda para hablar de quién fue el precursor de la independencia de Venezuela. Si te gusta mi contenido, dale like y suscríbete porque esto arranca así. Dale intro. Nos vinimos a la reciente plaza reinaugurada del generalísimo Francisco de Miranda para contar un poco más la vida y obra de este gran prócer. De la mano de un actor e intérprete quien da vida al generalísimo en la ruta histórica de La Guaira, como lo es el señor Saúl Figueroa, que además es historiador e investigador de la vida de don Francisco de Miranda. Quédense con nosotros porque esto se va a poner muy bueno. Bueno, Saúl, primeramente bienvenido a mi programa, bienvenido y gracias por regalarnos este pequeño espacio de tu tiempo para poder realizar esta entrevista. Vamos a hablar sobre este personaje que te caracteriza, que creo que en La Guaira te conocemos más como Francisco de Miranda que como Saúl Figueroa. Sí, señor. Sí. Bueno, muchas gracias, mi querido Manuel. Gracias por esta entrevista. Gracias por promocionar estas cosas tan hermosas como es nuestra historia venezolana, que es tan atrayente, tan atractiva, que no tiene nada que envidiarle a nada. Y bueno, estoy realmente muy contento por ello. Francisco de Miranda nace un 28 de marzo de 1750 en el seno de una familia de blancos de Orilla. Sus padres, Sebastián de Miranda Ravelo y doña Francisca Antonia Rodríguez de Espinosa. Sabemos que nuestro generalísimo Francisco de Miranda tuvo que enfrentar un proceso de limpiamiento de sangre por ser hijo de blancos de Orilla, que es lo que consideramos en la actualidad canarios, españoles canarios, que para la época y el contexto social se consideraban, como quien dice, blancos de segunda clase. Vamos a hablar de eso, cómo es todo ese proceso de Miranda con la familia, de Miranda al integrarse a posiciones de poder en el ejército que estaban estrictamente limitadas para los mantuanos. Bueno, porque mi padre fue víctima de un desprecio que le hicieron. Mi padre, Sebastián de Miranda, a él hicieron un desprecio muy grande porque él organizó ciertas milicias y lo hizo también, que eso suscitó la envidia del mantuanismo allá en Caracas. Entonces, se ardían de envidia, porque mi padre organizó las milicias, pero además ellos consideraban que nosotros, que la familia Miranda, eran blancos de Orilla, es decir, no eran blancos de abolengo. Quizás tenían cierta fortuna, pero no eran de abolengo según los prejuicios de la época. Es decir, para ser noble, tú tenías que ser descendiente de los primeros conquistadores, fundadores de ciudades, y como nosotros no íbamos por esa senda, entonces éramos considerados blancos de Orilla y lo despreciaron. Cuando mi padre organiza las milicias, el conde de San Javier, por cierto, fue uno, y el otro, uno de los Tobar. Entre los dos fueron los dos personajes más importantes que se encargaron de mofarse de mi padre, y en virtud de esa situación, mi padre dispone de 85,000 reales de vellón, que era un realero, y me compra un título de capitán y me envía a Europa para que yo ingrese al ejército español. Claro, al ejército español, porque no había otra manera. Y allí comienza prácticamente la gran obra. Llegué a Cádiz, incluso cumplí los 21 años allá, comencé a leer, a estudiar francés. Contraté a un profesor de francés de apellido Laplanche, y yo le pagaba y él me daba clases de francés y me llevó a varios sitios, y allí me fui introduciendo en ese maravilloso idioma que es el francés, que era a la sazón el idioma de las cortes.
Muy al contrario de los ideales libertarios de Simón Bolívar, Francisco de Miranda quiso liberar las Américas de afuera hacia adentro, requiriendo del apoyo de ejércitos internacionales. Bueno, las condiciones eran otras. Yo, una vez que me toca asumir cuando llego a Inglaterra y me planto ante la presencia del primer ministro William Pitt, yo le hablé de la necesidad de liberar a la América hispana del yugo español. Estaba solicitando barcos, estaba solicitando hombres y a la par, porque todos tienen tú me das y yo te doy, pues, por supuesto. Entonces, el comercio inglés en ese tiempo estaba ya en los albores de la revolución industrial. Inglaterra necesitaba espacio para colocar sus manufacturas, sus mercancías. Entonces, esa era la contrapartida. Pues tú me ayudas a libertar a la América hispana y vas a tener un gran espacio para colocar tus mercancías allí. Pero se intentó varias veces y no hubo una coyuntura favorable. Hubo varios intentos en 2 oportunidades, me dirigí allí y siempre fueron fallidos porque siempre a veces había discrepancias fuertes entre las 2 potencias, pero terminaban arreglándose y me decían, bueno, Miranda, ya arreglamos el conflicto, ya no se puede, y así pasó. El generalísimo, además de tener su participación en la Guerra de Independencia de Venezuela, también tuvo su participación en la Guerra de Independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Sucedió lo de la invasión de Napoleón Bonaparte, entonces 1808 hasta 1810, que es cuando Bolívar, Andrés Bello y mi primo Luis López Méndez me van a buscar a Londres, a Grafton Way 15-8, allá en Londres, para invitarme a que me incorporara a la lucha de la independencia. Sabemos lo que sucedió en la historia de la independencia de Venezuela, pero en este programa quise hacerle la pregunta a Saúl: ¿qué cree él que le faltó al generalísimo Francisco de Miranda para ser él el libertador de la patria y no Simón Bolívar? Muy bien, mira, hay un choque sí de ideas, por ejemplo, cuando nos enfocamos en la discrepancia que hubo allí entre Bolívar y Miranda, hay que tomar en cuenta 2 cosas fundamentales. Primero, Miranda era girondino y Bolívar en ese momento, en el momento de los hechos de 1812, en ese momento allí, en la plena efervescencia de la lucha, era un jacobino. Los jacobinos. La Revolución Francesa se dividía en 2 partidos importantes. Los girondinos, moderados, con otra forma de pensar, y los girondinos eran los más aguerridos. Bolívar en ese momento era un girondino. Entonces, un girondino con un jacobino en pugna. Ese es uno de los puntos que determinó ese distanciamiento. Fue presidente de Venezuela el 26 de abril del año de 1812, terminando su mandato ese mismo año, el 25 de julio. Sí, hombre, por supuesto, Miranda era un hombre con un gran conocimiento y mal que bien. La gente que sabe mucho, es muy difícil que ser modesto, no le es tan fácil ser modesto. Un hombre que viene de recorrer el mundo, de cuidarse con las personalidades más importantes, con los grandes gerifaltes de la Revolución Francesa, en medio de un país pequeño que están haciendo y revuelto, y hubo muchos celos allí por la gente que lo recibe. Miranda llega aquí el 11 de diciembre de 1810, procedente, como ya te dije, llegó de Londres a Trinidad, y de Trinidad pasó para acá. Pero antes mandó a Bolívar con el archivo. Él le dijo a Bolívar, llévate el archivo, y bueno, tú me respondes por eso y luego nos vemos allá. Yo me voy y ustedes se van delante. Pero Andrés Bello se quedó allá.
El libertador Simón Bolívar activa un proceso de aprehensión contra Francisco de Miranda tras las capitulaciones de Miranda y Monteverde. Bolívar cometió un error de juventud. En ese Bolívar, Bolívar no era el genio que terminó siendo, estaba como quien dice gestando. Y Bolívar, a Bolívar lo designan, imagínate, comandante del castillo San Felipe, Puerto Cabello. Y Bolívar, por allí, se fue a una fiesta y dejó el castillo San Felipe solo. Y Francisco Hernández, Binoni, el tristemente célebre Binoni, se tomó la acción de soliviantar a los presos que estaban allí a favor de la corona española. Se perdió el castillo San Felipe y fue un gran bastión. Para muchos, con solamente lo que había en el castillo San Felipe era suficiente para hacerle la guerra a quien fuera. Entonces, claro, siempre hay la soga revienta por lo más delgado. ¿Cómo iba yo a luchar con un ejército que no existía? A mí cuando me designan generalísimo, el 23 de abril de 1812 me dieron el título de generalísimo porque habían designado al Marqués del Toro, que resultó ser un general de papel. Me mandan a mí, yo hago el trabajo perfecto, pero en el transcurso de la lucha se van desarrollando episodios que te van diciendo que teníamos toda la de perder. Viene el terremoto de 1812, casi 20.000 personas. Destruyó La Guaira, fue casi destruida Venezuela, la sublevación de los negros de Barlovento, que seducidos por los españoles se vinieron en contra de la República, comandaron un ejército que no existía. Hubo una batalla en La Victoria del 20 de junio de 1812, donde la gente se lanzaban espadas, porque no había uniforme, no había un ejército uniformado. Incluso yo le dije a Francisco Espejo, ustedes me mandan a mí a comandar un ejército que no existe, un ejército que no estaba formado. Lo que pasa es que con el tiempo se fue formando y fueron adquiriendo entrenamiento, pero eso es otra cosa. Voy y me hablo con las autoridades. Lo de la capitulación fue a un consenso, fue con el consenso de las autoridades, del Poder Ejecutivo, que empezaron el 12 de julio y terminaron el 25 de julio, donde se firmó la capitulación, que no la firmé yo, la firmó José de Sata y Bussi. El generalísimo don Francisco de Miranda fallece a sus 66 años en el año de 1816, encarcelado en La Carraca. Él es llevado a La Carraca, él es apresado e incluso hay un cuadro icónico que es con el que recordamos hoy en día la historia de Miranda preso. ¿Quién pinta ese cuadro? ¿Cómo se suscita ese hecho? Arturo Michelena pinta ese cuadro, y por ese cuadro recibió 40.000 pesos que se los dio su gran mecenas, el general Joaquín Crespo, en un concurso que hubo, y él expuso Miranda en La Carraca. Pero Miranda en La Carraca, si lo vemos de una perspectiva dialéctica, digamos, histórica, es como una forma de colocar a un Miranda encadenado. De Miranda no se ha dicho las cosas buenas, maravillosas. El hombre que escribió 63 libros, ¿no? Para muchos, muchos han dicho, no yo precisamente, muchos han dicho que sin el diario de Miranda muchas cosas no se hubiesen sabido en Europa, en el mundo entero. 63 libros, un hombre que habló varios idiomas fluidos, inglés, francés, latín. Él estudió en la universidad. En ese tiempo estudió como un curso de algo así como de arte. Entonces allí aprendió latín y aprendió la herramienta fundamental para aprender cualquier idioma moderno. Tanto así que Napoleón Bonaparte
refiriéndose a él, dice: yo con ese hombre hablaría toda la vida, da gusto hablar con él. Imagínate tú, un hombre del talante de Napoleón Bonaparte, que podemos estar de acuerdo o no con Napoleón Bonaparte, pero nadie le quita Su proceso histórico. sí, esa, no, su grandeza como un líder de su época, un hombre universal. En uno de sus viajes a Inglaterra contrajo nupcias con la inglesa doña Sarah Andrews. Como referencia podemos destacar que el nombre de sus dos hijos eran Leandro de Miranda y Francisco de Miranda Jr. Es imposible no hablar de Miranda sin vincularlo a algo que ya yo sé lo que me vas a responder, pero yo quiero que la audiencia lo compartas con la audiencia, y es esta vinculación que tenía con el grupo masón, o lo que se cuenta de la historia de Miranda, que tenía ese vínculo con la masonería. Bueno, fíjate tú que, Miranda, te voy a hablar desde el punto de vista de Saúl, te hablo de mi experiencia. Eso tristemente pertenece más al mito que otra cosa. No hay nada que compruebe que Miranda fue masón. Se hacen señalamientos. Nada de decir una evidencia, no. Porque lo que pasa es que Miranda llegaba a cualquier ciudad y visitaba todo, visitaba los hospitales, visitaba las cárceles. Fue un hombre que habló en Dinamarca también, en Suecia. Abogó por una muchacha que estaba siendo sometida a castigos. Entonces él abogó y se dirigió ante el rey, y el rey mandó un comisionado para que resolvieran el caso de una mujer que estaba siendo castigada. Cuando él llega a Francia el 23 de marzo, justo en el comienzo de la primavera, que es cuando él se incorpora a la lucha realmente, y él conoce al alcalde de París, Jerónimo Petion. Él le habla de la importancia que era de las mujeres, y él decía: a las mujeres hay que incluirlas en el voto universal, porque nosotros utilizamos a las mujeres que son tan bellas en tantas cosas, y porque no le damos el voto universal. Entonces Miranda es un gran bienhechor de los derechos de la mujer. La historia nos relata que el generalísimo muere encarcelado de un accidente cerebrovascular. Bueno, Miranda muere de un ataque de apoplejía. Un ataque de apoplejía que le repitió, y muere. El segundo ataque le dio el 14 de julio de 1816, que justamente no es casualidad, sino pudiera ser causalidad, que era el aniversario de la Revolución Francesa, de la toma de la Bastilla, que tuvo lugar el 14 de julio de 1789. Bueno, Miranda muere el 14 de julio de 1816. Como a la 1 y tanto de la madrugada. El generalísimo Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez Espinosa, además de ser un militar, político, escritor, humanista y diplomático, lideró grandes batallas en la Revolución Francesa y la Revolución por la Independencia de Estados Unidos. Esto le dio el nombre del venezolano universal. Tuve el honor de combatir en la batalla de Pensacola, que duró un mes. Miranda tuvo el honor de combatir en la batalla de Pensacola, duró un mes. Era para favorecer a los rebeldes norteamericanos que se habían rebelado del dominio inglés. Entonces fuimos a liberar a Pensacola. Le arrebatamos a Pensacola a Inglaterra. Claro, yo en ese momento voy con el ejército español, pero como sea, Miranda combate a favor de la Revolución Norteamericana, la batalla de Pensacola. Al ser un hombre poseedor de buen gusto, modales finos y sex appeal, no le era difícil conquistar mujeres. Sí, cómo no, bueno, conquistó muchas mujeres, un hombre que ganó tantas batallas, tanto obtuvo tantas victorias tanto en el campo de batalla como en el campo de Venus. Buena, y tuvo muchas conquistas. La reina Catalina. Sí, estuvo también en Rusia haciendo el gran periplo por la libertad. Él visitó todos esos países en busca de ayuda. Estuvo en Rusia, estuvo en Dinamarca, estuvo en Suecia, en Italia,
Grecia, por cierto, en Grecia compró una casa. La única casa que se tenga noticia que haya pertenecido a Miranda como tal fue en Grecia. Y por cierto, se las regaló a unas personas allí que las necesitaban. ¿Se sabe en qué parte de Grecia compró la casa? Exactamente no sé, pero sí existe, sí es un hecho, es real. Existe una historia romántica no canónica donde se cuenta que la bandera de Venezuela está inspirada en Catalina la Grande. Y es que el amarillo simboliza el rubio de sus cabellos, el azul la profundidad de sus ojos y el rojo lo tersa y lozana de su piel. De lo que se dice que yo me inspiré en la bandera, en Catalina la Grande para crear la bandera, tiene más que todo un carácter más que todo de leyenda. Te puedo decir que la bandera que yo hice, se hizo tuve la gran inspiración de los antiguos incas, el antiguo pendón inca, y allí se utilizaron los 3 colores primarios, amarillo, azul y rojo. Lo demás de lo que se ha dicho de la zarina es muy linda, pero eso pertenece a la leyenda. Sí, bueno, que se dice que el rubio de sus cabellos, que el azul de sus ojos, que el rosa de su piel, y está muy bonito, como tú dices, es una historia muy bien romantizada, pero no hay una data histórica que corrobore eso. Sí, entonces, bueno, lo que sí es histórico fue que se tomaron los colores primarios de la bandera, el amarillo, el azul y el rojo, porque en realidad Miranda leyó un libro maravilloso de este escritor Garcilaso de la Vega, el Inca, que hace una narración buenísima de la historia de los incas, bien interesante. Entonces él quedó impresionado. Miranda fue un gran admirador de los indios, de la cultura incaica, de gran defensor del indoamericanismo. Eso poco se ha dicho, de verdad, poco se ha dicho. Incluso cuando Miranda llega el 3 de agosto, él lo dice en una proclama, que por cierto se la tomó hubo un peruano, por cierto, llamado Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que escribió un libro que se llama Carta a los Españoles Americanos. Miranda toma esa carta y se inspira tanto y saca de allí, de cierta manera, la proclama que él dirige al pueblo de Coro cuando llega ahí a la vela, el 3 de agosto de 1806, que los buenos inocentes indios, así como los bizarros pardos y morenos libres, crean firmemente que somos todos conciudadanos y que las recompensas pertenecen exclusivamente a la virtud y al mérito. Eso es obra de Miranda bajo inspiración de los indios, que le dio esa fuerza. Ya para terminar el programa o terminar este ciclo de preguntas, no quiero que se me quede por fuera algún cotilleo, algún chisme, algún evento que se haya suscitado en la historia de Miranda, que no esté en los libros, que no esté en internet, que sea muy poco conocido y que sea algo que la gente le explote la cabeza y diga como que wow, ¿en serio? Bueno, una vez él era muy mujeriego y una vez no me acuerdo exactamente el sitio, pero sí existió, sí fue un hecho histórico. Una muchacha fue buscándolo, entonces su sirviente no le supo dar razón. Entonces Miranda agarró el sable y le dio par de sablazos. Sí, porque eso era común en la época. Qué fuerte. No estoy diciendo que si era bueno y malo, no, puta, no. Me estás diciendo una cosa impactante, eso es impactante. Y le dio. Bueno, Saúl, ya para cerrar el ciclo de preguntas, definitivamente voy a cederte un minuto en el espacio para que invites a la gente, porque para los que no lo conocen, él se presenta todos los fines de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, a partir de las 5 de la tarde, en la ruta histórica en el casco colonial de La Guaira, específicamente en la calle Bolívar, donde caracteriza, por supuesto, o sea, ni más ni menos el Generalísimo. Vamos a invitar a la gente a que venga a conocer parte de tu trabajo en la ruta histórica. Bueno, los invito cordialmente para que vengan a ver la ruta histórica de la Guaira, donde podemos platicar un poco de nuestra de nuestro bello proceso histórico. Muchísimas gracias por este espacio de tiempo. Tras realizar este episodio, quiero dejarle como reflexión a la audiencia este mensaje. Y es que la historia de Venezuela es una historia que todavía está en reconstrucción, con muchos aciertos y desaciertos,
que generan una historia romántica y cargada de misticismo. Y el general Francisco de Miranda es un prócer que tampoco escapa de esto. Para mi persona, Manu Music Show fue un inmenso placer acompañarles un día menos de vida, un día más de historia. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.